Ahí estamos en directo. Vamos a comenzar con este octavo encuentro de este libro de Antonio Blay, Personalidad y Niveles Superiores de Conciencia, en donde hoy vamos a tratar el tema de la profundización en la oración y qué dificultades nos encontramos en la oración. Casi todos nos lamentamos de nuestras dificultades con la oración. Decimos que no sabemos qué decir, que no sabemos cómo se hace para orar, pero hacer oración es lo más sencillo del mundo cuando la persona consigue dejar de actuar desde la mente que piensa, que analiza, valora las cosas por medio de las ideas, y llega a poder vivir desde la zona del amor, sentimiento, y la zona de la voluntad. Nuestra mente nos encadena, nos encierra dentro de su estructura. Y cuando uno está dentro de la mente parece imposible salir de ese encierro, porque todo se intenta solucionar con nuevas ideas y otras nuevas ideas y más nuevas ideas, o sea, con los mismos materiales de la mente. Ha de ser posible romper este círculo de las ideas y poder trasladarse a otro nivel de experiencia que sea más directo, más viviente. Un nivel puede ser el de la conciencia física y el otro el nivel afectivo. Si la persona, cuando se encuentra encerrada en su circuito de ideas, hace ejercicio físico que requiere atención, o practica la expresión afectiva, por ejemplo, cantando algo en lo que pueda poner el alma, el sentimiento, va a ver como al poco rato esa persona ha salido del círculo cerrado de la mente, ¿no? Eso es cierto, si nos ponemos a cantar, ¿no?, o a hacer algo, salimos de la mente. Otra dificultad en la oración reside en que la persona no tiene una noción clara ni una actitud definida frente a eso que llamamos Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede tener una idea clara de lo que es Dios. Y estoy diciendo nadie. Bien. Porque toda idea que yo tenga de Dios es falsa. Si yo tengo una idea de Dios, esa idea es falsa. Porque Dios no puede representarse por ninguna idea. En cambio, nuestra intuición sí que nos da unas nociones ciertas de ese Dios, pero no ideas definidas. Muchas personas piensan en Dios como en un campo inmenso de energía, que es quizá el fondo del cual se nutre todo el universo y todo cuanto existe. Cuando se concibe a Dios de esta manera, como un principio, esto nos lleva a una noción impersonal de Dios. Y esta noción impersonal es correcta, es cierta. Dios es el principio de todo cuanto existe, principio de energía, de inteligencia, de amor. Pero Dios, además de ser este campo inmenso cósmico, es también un Dios personal. Dios es a la vez personal e impersonal. Es personal en el sentido de que es una inteligencia. Y esa inteligencia tiene todos los atributos que tenemos los seres humanos como inteligencia, pero en grado absoluto. Dios es la voluntad. Nosotros también tenemos una voluntad, solo que la de Dios es la voluntad en grado absoluto. Dios tiene un sentimiento que es su propia conciencia de ser y es absoluto. Y nosotros también tenemos una conciencia de ser y unos sentimientos, pero relativos. Y todas las relatividades están incluidas en lo absoluto. Así que Dios es la persona absoluta y dentro de ella nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y porque Dios tiene su voluntad, tiene su inteligencia, su amor, por eso Dios es una persona, es alguien, no solo es algo. Es en este sentido en el que nosotros podemos y debemos dirigirnos personalmente a Dios. Porque Dios personalmente escucha, entiende, atiende, responde.
Lo impersonal en Dios no niega lo personal, como lo trascendente no niega lo inmanente. Dios está dentro de nosotros, pero Dios también está mucho más allá de todo aquello de lo que nosotros tenemos noción. ¿Bien? A algunas personas esta noción de Dios, del Dios inmenso, les da miedo. Es una noción de grandeza tan enorme que inspira temor. Pero este Dios inmenso, esta potencia absoluta, esta inteligencia absoluta, no está frente a nosotros, sino que es la base de nosotros. Es la corriente que nos alimenta. Es la mano que nos sostiene, que nos conduce. En Dios no hay absolutamente nada opuesto a nosotros. Dios es inmenso, pero inmensamente amigo, y está totalmente a favor nuestro. Pero nosotros, sin darnos cuenta, transponemos nuestra relatividad y la contraposición que vivimos en el mundo a nuestra relación con Dios. Porque en el mundo yo me encuentro con personas y situaciones que vivo como adversas y contrarias a mí. Entonces traslado esta noción de oposición a Dios y temo que Dios esté contra mí o pueda volverse contra mí. Dios no puede volverse contra en ningún caso. Haga yo lo que haga, sea como yo sea, la naturaleza de Dios sigue siendo la de ser, amor, amistad, felicidad. En ningún momento Dios puede dejar de ser eso. Una enseñanza errónea, quizá, nos ha metido el miedo en el cuerpo con la imagen de que Dios se enfada, de que Dios nos castiga. Se ha dado una imagen de un Dios como una persona con una serie de cambios de actitud, de conducta respecto a nosotros. Pero esta noción es falsa. Dios nunca puede dejar de ser lo que es por su esencia, y la esencia de Dios es amor, inteligencia y estar manifestando todo lo que existe. Por lo tanto, nosotros estamos incluidos y no puede Dios volverse contra eso. Sería un absurdo. Pero cuando yo me despisto y hago cosas que van contra mi conciencia, no es Dios que se gira contra mí. Dios nunca se giraría contra mí. No puede. No existe el giro en Dios. Soy yo que me cierro a su luz, que me cierro al aspecto superior para vivir solo en una zona inferior de mi personalidad. Soy yo el que me limito, que cierro los ojos, que le doy la espalda a Dios, no Dios a mí. Dios es siempre el mismo, idéntico, no tiene en sí ningún cambio, haga lo que yo haga. Pero por eso basta con que yo trate de volver a lo que es la fuente para que todo vuelva a estar en orden y todo vuelva a estar en su sitio. La oración tiene unas leyes, ¿sí? Esas leyes ahora las vamos a ver cuáles son para que la oración funcione. La oración ha de ser una expresión de mí, de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que yo pienso, de lo que yo deseo, de lo que temo, de lo que en mí tiene sentido y tiene valor. Y he de dirigirme a Dios como el ser supremo de quien depende todo, del cual he salido y del cual he de volver. Es el ser supremo de cada instante, de cada situación de mi vida. Es el ser que se está comunicando totalmente, que está tratando siempre de iluminar, de conducir a una plenitud, a una felicidad, al desarrollo dentro de la línea de evolución, porque esta es su ley básica de manifestación. Por eso no podemos pedir a Dios nada que vaya contra el desarrollo. No podemos pedir a Dios, por ejemplo, que solucione dificultades que nosotros hemos de solucionar mediante nuestro esfuerzo. Pero sí podemos pedir a Dios que nos ayude en este esfuerzo, que aumente nuestra comprensión, nuestra decisión, nuestra claridad,
que aumente su presencia en nosotros y nuestra conciencia de su presencia. Pero no podemos pedir que sustituya nuestro trabajo y que nos dé los resultados del esfuerzo sin esfuerzo, porque el esfuerzo es lo que desarrolla. A Dios podemos expresarle todo lo que para nosotros tiene valor, sabiendo que somos escuchados, entendidos y atendidos, y podemos pedirle todo lo que deseemos de un modo auténtico. Muchas personas oran solo para pedir a Dios. En una fase de trabajo interior uno se dirige a Dios para pedir ayuda, soluciones, algo que uno no tiene y necesita. Y esto es correcto y es natural. Pero, curiosamente, se pide con una especie de temor, una especie de escepticismo, temiendo que a uno no le va a ser concedido lo que pide. Quizá porque tenemos la experiencia de otras veces en que no recibimos lo que pedíamos. Y esto crea una incertidumbre, una duda. Entonces evitamos el confiar para también evitar un posible desengaño. Es el miedo al desencanto, de que si lo que yo pido no se cumple, a lo que yo le tengo miedo, ¿no? Esa desilusión. No obstante, tenemos el testimonio de todas las personas que han seguido una vida interior profunda, que afirman que toda petición que se haga con sinceridad y profundidad tiene su respuesta. En el Evangelio se dice que todo lo que pidiéramos en su nombre nos será dado. Y se dice todo. No se dice que solo serán unas cosas, sino todo. Así, pues, ¿por qué pedimos y no recibimos? La oración, como todo cuanto existe, tiene sus leyes. Y las leyes no son nada más que la inteligencia de lo que existe. Hay unas leyes en el plano material, como sabemos que son la ley de la gravedad, ¿no? Las leyes físicas de todo tipo, hay leyes químicas, hay leyes psicológicas, pero también hay leyes espirituales. Y las leyes de lo espiritual exigen que yo, al pedir, lo haga desde una conciencia superior. Y también exigen que confíe plenamente en recibir lo que pido. Que confíe tanto en lo que pido que ya entregué lo que estoy pidiendo. Es preciso que al pedir yo me dirija a Dios de tal manera que no sea yo personalmente quien pide, sino que sea esta presencia activa de Dios en mí quien está pidiendo. Cuanto más consiga que mi conciencia esté elevada en el momento de hacer oración, más la oración tendrá una respuesta inmediata. Es decir, cuanto más pida en nombre de esta conciencia, que le podemos llamar crística, ¿no? Acercándome a ese nivel de conciencia interior en que Dios se hace presente, o sea, cuando me uno, ¿no? Es cuando mi oración se expresará desde un plano de conciencia espiritual y entonces la respuesta de lo espiritual se producirá rápidamente. En cambio, cuando mi oración parte de un estado puramente emocional o vital, entonces no puede tener una respuesta directa e inmediata. La oración es la puesta en juego de una ley en un plano superior y tiene un mecanismo exacto, automático. Cuando yo pido desde ese nivel de conciencia superior, desde este mismo nivel de conciencia que tengo cuando percibo que Dios está presente en mí, entonces eso se traslada, se expresa en el nivel de las causas de todo lo que existe. Y la petición hecha desde ese nivel de las causas, con mayúscula, ¿no? Al actuar en su mismo plano, el de las causas, pueden manifestarse los efectos. Todo lo que existe es en lo fenoménico, o sea, en el plano de los efectos.
es consecuencia de una voluntad, de una inteligencia, de un poder y de una conciencia universal. El Verbo, que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cuanto más podamos situarnos en este nivel de conciencia, más nos vamos a sintonizar con el plano de las causas. Causas, con C mayúscula. Y entonces el efecto se va a producir de un modo inevitable. Pero esta conciencia, hola Romana, buen día. Esta conciencia tiene e implica dos cosas. La primera, estar abiertos a la conciencia de Dios en nosotros, haciendo una entrega de lo personal, pudiendo ir más allá de mis propios deseos, emociones e ideas habituales. Viviendo esta presencia de Dios, pero en nosotros, viviendo que Dios es Dios en mí, que no soy yo encerrado en mí y aislado de todo, lanzando un SOS, Dios mío, sino que soy yo abierto a esta presencia de Dios en mí. Y participando de esta fe viva, experimental, me conecto con este plano superior de las causas. Segunda cosa, además de este aspecto experimental, está el de confianza y seguridad. Esta seguridad nos resulta difícil porque estamos todo el tiempo viviendo en la cabeza, en el plano de la mente. Y el plano de la mente es el plano de la dualidad. Es el plano en que todo se ve como sí o no, blanco o negro, bueno, malo. El de los opuestos, digamos, ¿no? Esto es lo que hace inevitable que en mi mente exista la duda, o sea, la dualidad. En mi mente, en mi cabeza, yo no puedo tener certeza, jamás. La certeza solo puede venir cuando yo estoy abierto a la mente superior, que vive la verdad directa de las cosas. Cuando soy receptivo a esta conciencia superior en mí, que no es solamente una plenitud, una fuerza, sino que es una evidencia, es la evidencia de que la gran inteligencia, el gran orden de todas las cosas se está expresando en mí. Y es esta conciencia, esta inteligencia, este orden, lo que me da la certeza. Si mi mente pide una cosa, pero duda, esta cosa no llega a conectarse al nivel superior. Para llegar al nivel superior, debe ir unida a esta fe, a esta percepción con mayúscula que nos viene de arriba. Ocurre lo mismo, aunque en dirección contraria, que en el mecanismo de la sugestión. Ustedes saben lo que es la sugestión, ¿no? Cuando se quiere producir un condicionamiento psicológico, que se llama autosugestión, para que éste sea más eficaz, es preciso que penetre en el subconsciente. Pues mientras lo que se afirma está solo en la mente consciente, no puede ser operativo. Pero cuando se consigue que las afirmaciones lleguen al subconsciente, entonces aquello modifica los condicionamientos que existen dentro y produce unos efectos inevitables en conducta y en modo de ser. Esta conexión con el subconsciente se produce aprovechando el momento en que surgen cosas de dentro. Por ejemplo, una sensación vegetativa profunda o una emoción profunda, ¿no? En aquel momento, mientras surge la sensación o la emoción del subconsciente, este está activo. Es decir, se abrieron las puertas del subconsciente. Entonces todo lo que se formule en ese momento,
en que se abren las puertas del inconsciente, penetrará directamente. La sensación o emoción que está saliendo de dentro es lo que sirve de puente o túnel para penetrar. Por eso es tan importante conectar con lo que uno siente, ¿no? En el sentido superior, que ahora tratamos, ocurre algo parecido, pero en otra dirección. En vez de ser hacia esto, es más hacia arriba, ¿no? Para poder hacer llegar mi oración a Dios, para que mi oración llegue, yo he de formular la oración en nombre de Cristo. Él dice en nombre de Cristo porque habla de esta conciencia, ¿no? Crística. Es decir, que yo esté abierto a esta conciencia, la conciencia del verbo presente en mí. Entonces lo que yo pueda formular o pedir en aquel momento llega directamente al plano superior y va a producir efectos. Por eso se dice que la oración debe hacerse con fe y confianza, porque es un mecanismo preciso. Todo lo que pidamos en este estado tenderá a producirse. Pero, curiosamente, cuando se vive este estado, uno se da cuenta de que muchas cosas que se tenían por importantes dejan de serlo. Muchos problemas pierden su fuerza cuando se está conectado con esta presencia. Se descubre que hay realmente unas cosas que, sí, son muy importantes, pero que no son las mismas que se vivían en el estado habitual de sentirse como un ser separado, aislado, pensando, aislado honestamente. Y este es otro de los efectos de la oración. ¿Qué hace la oración? Aclara mi mente, la aclara. La va aclarando en el sentido de eso que ya antes valoraba, ahora ya no lo valoro. Dejo de pedir tonterías. Cuando estoy desconectado de lo superior, no me parecen tonterías, me parecen muy importantes. Pero al estar conectado con lo superior, las veo como tonterías. Cuando las veo desde este nivel de conciencia superior, me doy cuenta de que aquellas cosas son muy infantiles. Me siento como tonto o tonta. Como medio una vergüenza también siento. Pero es que al verlas, ¿no? Y darme cuenta de que son infantiles, y que es realmente algo que sí es muy importante, que es lo único que merece ser pedido constantemente, es que yo pueda llegar a más y más, a una mayor inteligencia, amor, evidencia, a un acercamiento a la fuente de todo. Esto no descarta que yo pueda pedir cosas particulares en relación a mi trabajo o a mi vida, pero el énfasis en estas cosas se va perdiendo y uno va dejando de apoyarse en las cosas que nos preocupan en la vida diaria y va trasladándose más y más a lo que tiene un valor permanente. Tendríamos que dedicar una media hora diaria a esta conversación, a este diálogo, a esta entrevista privada con Dios. Una entrevista en que yo pueda decirle todo, pueda expresarlo todo, pueda ser tal como soy. Es el único momento en que no necesito tener en cuenta el modo de ser del otro, que no tengo que ir con cuidado para no herir, no molestar, para no perjudicarme yo o perjudicar a otro. Es el único momento en el que hay una expresión libre, donde yo puedo decirlo todo, ser auténtico y ganar más y más profundidad de expresión, donde la propia expresión me conduce a una mayor profundidad y autenticidad en mí mismo. Cuando esto se hace uno y otro día, durante media hora diaria, esta conversación, se descubre que la oración es una oportunidad fantástica de expansión y de libertad. Luego está
una vertiente más elevada de la oración, en la que partiendo de este dirigirse al que lo es todo y que me lo da todo, me lo da más y más hasta que yo llegue a ser con él una sola cosa. Ya no se trata solo de tener un amigo influyente, ¿no? De tener un apoyo, sino poder vivir de corazón a corazón, con esta felicidad absoluta, este amor verdadero. Y esto no es una cosa que uno tiene que creer o imaginarse, es algo que uno aprende por experiencia. Ahí es donde llegan todas las respuestas. El lenguaje de Dios no se expresa a través de fórmulas o palabras o secretos, sino que nos llega a través de lo que es su naturaleza: paz, plenitud, poder, amor. Para poder vivir constantemente en esta relación con Dios, tenemos que aprender a descubrir la realidad con mayúscula detrás de lo sensible. A descubrir que la realidad no está en lo que vemos, sino que está en la causa con mayúscula de lo que vemos. Porque lo que vemos, aún siendo real, es solo un efecto, y la causa de lo que vemos es una realidad mayor y más real que todas y cada una de las cosas que vemos. Por eso hemos de poder trasladar este sentido de realidad desde lo que perciben nuestros sentidos y nuestra mente a este plano superior de origen. En la oración pueden utilizarse imágenes concretas y esto ayuda, ¿no? Hay quienes necesitan una imagen, ¿no? Podemos utilizar una representación de una figura, ¿no? De Jesús, de María, bueno, lo que nos represente. E imaginar que estamos junto a Él y que le estamos hablando personalmente. Esto no tiene ninguna contraindicación y para muchas personas es un modo eficaz de hacer oración. A medida que la experiencia vaya afirmándose, vaya siendo algo real, entonces se darán cuenta de que ya no necesitan tanto la figura y pueden descubrir que Dios se está manifestando más en lo que es su naturaleza interna, sin depender de características externas. La oración debe tener siempre dos tiempos: el tiempo en que yo me expreso y el tiempo en el que yo dejo que Dios se exprese en mí. O sea, un tiempo de expresión y otro de impresión. Un movimiento hacia afuera, en el cual aprendo a expresarme del todo, y otro movimiento en el cual aprendo a estar todo yo receptivo, en silencio, para que Dios pueda manifestarse en mí. Cuando estoy haciendo silencio, no debo esperar unas cosas determinadas, simplemente de estar receptivo, tranquilo. Es inevitable que se produzcan cosas, pero cuando se produzcan no hemos de exagerar nuestra reacción. Tampoco hemos de crisparnos sobre lo que sentimos, porque todo lo que sea una reacción nuestra tiende a cortar la conexión. La consigna es simplemente ser receptivos, tener la puerta abierta. Al formularse la oración al principio puede contener muchas cosas de nuestra vida diaria: preocupaciones, temores, ambiciones, lamentos, súplicas, protestas. Pero a medida que vamos siendo receptivos a la presencia de Dios, descubrimos que nuestra actitud se va simplificando, se va aclarando, y cada vez vamos a necesitar decir menos cosas. Se va a ganar en profundidad y se va a disminuir en palabras e ideas.
Es como una demanda silenciosa. Soy todo yo aspirando hacia lo superior. Gradualmente esta oración en silencio se va convirtiendo en una contemplación. Contemplar es vivir de algún modo la realidad, la presencia o alguna cualidad de Dios, de tal modo que es como si la estuvieras saboreando, mirándola. Es como cuando contemplamos algo muy bello y eso se convierte en un acto sostenido de mirar y saborear simultáneamente, ¿no? Después de saborear todo esto, nuestra única oración será pedir a Dios mismo. Solo podemos pedir Dios. Es lo que finalmente tiene sentido. Si pedimos cosas más pequeñas, no las tendremos más fácilmente. No es un problema de regatear con Dios. Si yo a Dios le pido 5, es como que me estoy poniendo un límite a mí mismo. Y el límite está solo por mi parte. Dios es ilimitado. Así pediré a Dios mismo, pedir a Dios mismo, pedir Dios, hasta llegar a esta plenitud, ¿no?, de unión con Dios. Aprenderé a ver que esta presencia de Dios me acompaña en mi vida diaria, que está detrás de mis decisiones, de mi actuación, que es una guía interior que me dice hacia dónde ir, inclusive en los asuntos mundanos. Aprenderé a confiar en esta presencia, en esta fuerza. Y descubriré que Dios es el verdadero sujeto, que en todo momento ha estado expresándose a través de mí, y que era mi ignorancia la que me hacía creer que yo andaba con mis propios pies, con mi propia fuerza, con mi propia independencia. Y yo siempre he sido dependiente de, siempre he sido manifestación de, siempre he sido efecto de alguien, de Dios. Es mi conciencia la que estaba cerrada, aislada, y creía estar viviendo la vida solo, separado. Por eso vivía muchos dramas y tenía muchas pretensiones. Los dramas de sentirme fracasado, las pretensiones de querer afirmarme con total independencia y por encima de los demás. Esta etapa puede ser un poco crítica, cuando uno descubre que ha de bajarse del propio pedestal en el que nos pusimos, esa importancia personal que me di, y que debe dejar de lado la autocompasión. Ay, pobre de mí, pobre de mí. Que la autocompasión no tiene sentido. Ese pretender ser el centro de la compasión o compadecerme todo el tiempo de los demás tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido el pedestal que me hice, el altar donde me puse ahí, para que todos me admiren o yo admirarme a mí mismo. Todo lo que merece admiración es Dios. Yo no valgo por mí mismo, sino que valgo en la medida en que Dios se expresa en mí. Las personas valen en la medida en que son transmisoras de lo superior, en la medida en que son transparentes, porque dejan pasar la verdadera luz. La oración no solo produce una afirmación profunda de nosotros mismos, al sentirnos sostenidos, mantenidos y dirigidos por esta presencia, sino que produce en nosotros una transformación de todas nuestras capacidades. Todas, absolutamente todas.
mi inteligencia se aclara, porque yo ya no pretendo juzgar con estos pequeños datos que tengo, sino que estoy pendiente de una visión superior a la mía. Sé que no llego a la verdad combinando datos en mi mente, sino que la verdad está en este mismo Dios que se manifestará a través de mi mente, si yo me intereso por descubrir la verdad. Dios se convierte en una fuente de energía porque ya no vivo en circuito cerrado, acá, en mi cabeza. Y cuando al actuar en la vida utilizo mi energía manteniéndome abierto a esta presencia de Dios en mí, descubro que hay un potencial fabuloso de energía que se expresa en mí y que multiplica mi capacidad de hacer y de reaccionar. Y el amor, cuanto más lo doy, más aumenta. Cuanto más distribuyo mi inteligencia, mi amor, mi energía, cuanto más las doy y me entrego yo en ellas, más aumentan en mí. Porque estamos en contacto con una fuente inagotable que nos hace crecer a medida que dejamos pasar más y más de estas cualidades a través de nosotros. El silencio es la llave para conseguir esta profundidad de la que carecemos, esta apertura a la dimensión superior. El silencio es algo tan necesario para la vida psicológica como para la espiritual. La persona que no practica el silencio está desequilibrada su vida, ¿no? Está siempre crispada, se siente cansada, dolorida. Entonces decimos que este silencio es esencial en el nivel psicológico y en el espiritual. La naturaleza profunda de las cosas que vemos justamente está en eso que no vemos, en lo que no oímos, en lo que no se mueve, en el no fenómeno, en el silencio. La verdad de las cosas no se puede encontrar a través del pensar, sino que se encuentra yendo a la raíz de las cosas, a la raíz de ese movimiento que es el no movimiento, el no sentimiento, la no idea. El silencio se puede describir diciendo que es la capacidad de mantenerse despierto, atento, lúcido, pero sin objeto. Nosotros tenemos este desarrollo de la atención, pero siempre en relación con algo que nos rodea, ¿no? Una persona, una cosa, una idea. Siempre la lucidez está vertida hacia el objeto, en relación a algo. Yo tengo que aprender a desarrollar la lucidez pura, con independencia de toda relación. Cuando la conciencia está despierta, sin dirigirse a ningún objeto, esa conciencia se ahonda y crece hacia el centro.
Mantenerme en silencio mental lúcido produce este ahondamiento y nos lleva a conectar con nuestro interior. Ahí voy a poder descubrir la realidad con mayúscula de Dios. A Dios solo se llega a través del silencio, no del pensamiento. A Dios solo se llega mediante la abstracción de lo que es abstracción, de lo que es pensamiento, sentimiento y acción. La dificultad que todos experimentamos cuando queremos permanecer en silencio es la demostración de la inercia con la que vivimos, de la fuerza de los hábitos en nosotros, de lo poco que nosotros somos nosotros mismos. Obligarse a descubrir el silencio es dirigirse hacia la propia autenticidad, hacia la raíz del yo, hacia el ser absoluto. La persona no puede entrar en este santuario que es el silencio si no está realmente interesada en descubrir lo trascendente. Si la persona en el fondo está interesada en cosas de su vida, en sus problemas, en sus deseos, en sus temores, eso ya es una barrera que me impide llegar al silencio. Al silencio se llega cuando todo lo demás se calla, se apacigua. Cuando el interés de la mente, del corazón y de la voluntad para descubrir la verdad es superior a todo lo demás. Así que para entrar en silencio primero me tengo que desprender de las cosas, que es lo que nosotros no queremos hacer. En la medida en que esta flecha apunte hacia arriba, va a haber una demanda y una aspiración que va a superar la atracción que ejercen todas las cosas del mundo sobre mí. Pero nuestra mente tiende a seguir pensando lo que siempre piensa, nuestra emotividad tiende a seguir pronunciándose respecto a lo que siente, y me sigo reafirmando en mi personalidad y en mi idea de yo, o sea, mi yo idea. Hay que soltar ese lastre, esa mochila de mi yo. Al silencio hay que entrar despojado, desnudo, no que se tienen que sacar la ropa, entiéndase, es una metáfora. Todos deberíamos tener la valentía de afrontar la experiencia del silencio. El silencio es camino, es una venida hacia algo desconocido. Y mientras queramos vivir seguros, nunca nos arriesgaremos a entrar en el silencio. Mientras queramos reafirmar el yo, nunca nos aventuraremos hacia lo nuevo y desconocido. Para llegar a la realización hace falta coraje, valor. Mucho coraje, mucho valor. La preparación al silencio puede cultivarse por medio de la atención vigilante, la presencia activa de uno mismo en la acción. Cuanto más yo esté presente en mi acción, en lo que hago, tratando de ser yo quien estoy haciendo, sin dejarme arrastrar por la inercia del hacer o del pensar, cuanto más soy yo quien está manejando mi mente, mi cuerpo y mi afectividad, más esto me prepara para poder ser yo quien deje de hacer todo eso. Cuando yo vivo bien despierto mi acción en la vida, entonces no hago cosas parásitas. No me dejo arrastrar por costumbres ni por puros convencionalismos. Soy yo quien está regulando mi vida. Ejercito mi acción.
mi actuar en lo interno, y en lo externo es lo que realmente me prepara para seguir siendo yo quien permanece sin acción, interna, externa. Si se cultiva esta actitud, vamos a cultivar el silencio. Cuando no puedo cultivar esta actitud, bueno, me voy a tener que rodear de un ambiente plácido, tranquilo. No sé, irme al campo, a un retiro, qué sé yo. Pero eso en lugar de despertarnos nos adormece. Hay que aprender a despertarse en la vida activa. Esa lucidez, esa conciencia que desarrollamos activamente, es la que luego vamos a usar pasivamente en el silencio. Hay personas que buscan refugio en el silencio y una huida, un aislarse de todo lo que tiene que afrontar en el mundo. Por eso no pueden encontrar perdón, el silencio, sino un vacío negativo. El silencio es positivo. Yo estoy totalmente presente. Y esto lo aprendo actuando positivamente en la vida diaria. Esto es muy importante verlo claro para aprender a ir muy despierto por el mundo. Entonces es cuando yo voy a poder abstraerme del mundo y permanecer despierto. Es esta frase muy conocida de Jesús, de estar en el mundo pero no ser del mundo, ¿no? Es decir, que el silencio no tiene nada que ver con quedarme sentado en mi silla. Lo puedo practicar mientras estoy muy activo en mi vida diaria. Tengo que tomar otro poquito. No sé si esto se entiende, ¿no? Si yo no utilizo cada acto de mi vida para despertar, para ser más consciente, entonces para mí el silencio va a ser algo fatal. El silencio exige que yo pueda mantenerme consciente de mí sin saber nada de mí. No sé. Dejo de estar pensando en mí todo el tiempo, sin apoyarme en ideas, en opiniones, en comparaciones, en emociones, sin apoyarme en nada. Es el enfrentamiento con la soledad. La soledad de sentirse ser sin relación con nada más. Puro ser. Solo atravesando esta fase de soledad, de oscuridad, de aislamiento, de silencio, es cuando uno puede descubrir lo que está uniendo a todos, que todo está conectado, que todo lo que existe está unido en red. Para llegar al centro me tengo que desprender de la periferia. Para llegar al centro me tengo que desprender de la periferia. Y cuando se llega al centro, se está en el centro de toda la periferia. Solo cuando en la persona hay una polarización hacia lo superior, el silencio será avenida para lo superior, camino a lo superior. Pero si la persona está viviendo desde un pequeño infierno, dentro de un pequeño infierno en su vida diaria, el silencio le va a ser totalmente negativo. El silencio simplemente permite que la mente ahonde, pero para ahondar es preciso que nuestra mente esté habitualmente polarizada hacia eso espiritual. Si vivimos en un estado emocional o de violencia o pasión,
Lo que hará el silencio va a ser conducirnos a esos estados de un modo más intenso. Y esto es muy negativo. Por eso el silencio en profundidad solo es posible cuando la persona ha ganado o está ganando la batalla de su propia vida. La batalla para tomar conciencia de sí, para dominarse, para manejarse a sí mismo. El silencio no es para huir, sino para encontrar. El silencio no es para dormirse, sino para despertar. El silencio es pura conciencia. No conciencia de algo, es una luz que ilumina, con independencia de lo que ilumina. Es ser la propia luz. Es vivir en esa capacidad de ser pura luz, pura lucidez. Por lo tanto, esa conciencia de sí es un estado muy distinto del que se tiene habitualmente en la vida diaria. Cuando se entra en las primeras fases del silencio, uno nota cosas. A través de la analogía con el oído, podría decirse que uno oye un no ruido, una especie de vibración de un sonido muy sutil. Escuchar el silencio. En analogía con la vista, el silencio es oscuridad. Así, para muchas personas vivir el silencio es mirar la oscuridad, ser consciente de la oscuridad. En relación con el tacto, el silencio se asemeja a la sensación de vacío. Normalmente se entra en el silencio a través de algunas de estas formas de percepción, o de oscuridad, o de silencio, de vacío. Cualquiera que sea, eso es correcto. Al cabo de unos días de práctica, la persona ha de procurar distinguir esta polarización hacia un sentido determinado para abstraerse incluso de este sentido. Pues si no, lo que se va a producir va a ser una sensibilización hacia otros modos de experiencia. Y en lugar de ahondar hacia adentro, la persona simplemente se desplaza de nivel. Entonces puede empezar a tener percepciones de un campo no físico, pero será un campo visual o de formas sutiles, de sonidos, de voces, de música, que no pertenecen al plano físico. A través de la sensación de vacío empezará a percibir un mundo de sensaciones, de fenómenos sutiles, pero fenómenos. Y esto no es el silencio. Muchas personas meditan, ¿no? Y le gusta ver lo que se imagina, los colores, todo eso, ¿no? Eso solo es desplazarme de nivel, ¿no? El silencio es permanecer en la conciencia pura de sujeto. No es sentir cosas, no es mirar cosas, es ser, sin nada más. Mediante trabajo se va a ir descubriendo que el silencio va produciendo una noción de algo así como cámaras oscuras, grandes, en las que uno va penetrando, en las que uno se va hundiendo. Si se conserva la lucidez no habrá ningún problema. A veces puede sentirse algún sobresalto o miedo. Por eso ese miedo a mirar adentro, ¿no? Estas son reacciones del yo personal, de la mente, de la emotividad, que temen dejar las experiencias conocidas al aventurarse en un terreno desconocido. Nunca debemos violentar estas reacciones. Eso solo indica que no estamos bien centrados, bien tranquilos. Es preferible no hablar de las experiencias que se producen al ahondar el silencio. Cada cual las tiene que descubrir por sí mismo, ¿no? Es una experiencia extraordinaria. Cuando uno toca este mundo del silencio, las cosas cambian y pasan a ser distintas para siempre.
la persona sale del silencio enteramente distinta. Su conciencia de realidad ha cambiado y por lo tanto su sentido de los valores también ha cambiado. Ya deja de identificarse con las formas, deja de creer que las formas son la máxima realidad, porque descubre que es lo que hay dentro de las formas, lo que hay en el centro de las apariencias, lo que es la suprema realidad, del cual las formas no son sino un reflejo o una sombra. Esto le permite a la persona desenvolverse con completa libertad en relación con las cosas, con los demás y con sus propias experiencias. Ve que el valor de las experiencias, su realidad, está en que son expresión de algo central, que es el silencio, que es realidad no aparente, y que nunca la forma, la situación, la circunstancia, la persona, la sensación, la idea, tienen de por sí ninguna importancia, que toda su importancia está enraizada en la identidad silenciosa que se descubre en el centro de todo. La potencia que se desarrolla en el silencio es fabulosa, pero es una potencia que uno nunca se atrevería a decir que es mía. Tampoco se atrevería a decir que es de otro. Es una potencia con mayúsculas que simplemente es. Una fuerza que es. Una realidad que es. Es algo maravilloso que es. Es. El silencio no es algo que nosotros podamos manejar o manipular. Es algo que siempre está ahí. Solo hay que descubrirlo. Y se descubre, ¿se acuerdan? Cuando se quita lo que cubre. Descubre. Cuando se quita todo lo que lo oculta a nuestra conciencia. Por eso el trabajo no se relaciona con el silencio mismo, sino con las demás cosas. Es cuando yo suelto las demás cosas, cuando viene el silencio. Cuando veo que ninguna idea, sensación, acción tienen nada que ver con lo profundo de mí. Cuando me doy cuenta, lo suelto todo. Lo dejo ir todo y me quedo sin nada. Sin nada. Este aprendizaje de soltar y de desidentificarse es el gran trabajo. Cuando me desprendo de todo y me quedo sin nada, cuando yo ya no soy nada específico, entonces soy simplemente consciente de la conciencia, de ser sin ser ninguna cosa. Cuando se va ganando terreno en esta práctica, cada vez se hace más fácil. Se va tomando conciencia del desplazamiento de la atención hacia una profundidad, hasta que se puede aplicar a voluntad. Y lo mismo se consigue soltando las cosas que pienso, siento o quiero, que trasladándome directamente de donde estoy habitualmente hacia más adentro. Me doy cuenta de que al soltar las cosas se produce este desplazamiento en profundidad de mi foco de conciencia, pero también de que trasladándome voluntariamente se suelta todo lo otro. Mediante la práctica se va ganando la capacidad de trasladarse más hacia adentro, hacia el fondo. Pero después uno descubre que no es trasladarse, es dejar de estar fuera. Al principio es como si hubiera un movimiento activo y que en lugar de estar, por ejemplo, en la fila 23 del cine, pasara a estar en la fila 10. Finalmente uno se da cuenta de que no se trata de llegar a ninguna fila,
sino que se trata de dejar de estar en cualquier otro sitio. Y uno se da cuenta de que siempre está en el centro. Lo curioso es que cuando uno ya la aprende a vivir, nunca más se olvida. Cuando se toca a fondo, cuando la experiencia es realmente de silencio, aquello deja en uno algo tan profundo que jamás desaparece. Y a medida que se va trabajando y actualizando este silencio, queda cada vez más presente y uno se da cuenta de que es idéntico a la propia identidad con mayúscula. Y vive en este silencio. En este silencio se producen todas las cosas. De este silencio surge la acción, el conocimiento, el amor, la broma, la creatividad. Uno vive este ser silencio. Y este silencio se expresa como un cántico, como un himno que se expande a través de la multiplicidad, como un intento de expresar la profundidad, la riqueza, la felicidad. Todo lo existente es insuficiente para poder explicarlo. La persona aprende a vivir en una actividad plena, rica, de todos los niveles de su personalidad dentro de este silencio. Entonces comprende que no es que el silencio esté dentro de uno, no es que el silencio esté dentro de las cosas, sino que todas las cosas están dentro del silencio, que todas las cosas se están expresando dentro de esa realidad con mayúscula que es el silencio. Lo que es muy importante es vivir intensamente despierto la vida de acción. Y durante solo medio minuto, escuchen esto, medio minuto, intentar soltar toda la acción externa e interna, permaneciendo consciente de la capacidad de ser consciente, mirando la capacidad de ver, sintiendo la capacidad de sentir, sin objeto. Si se vive una vida consciente, con breves paréntesis de suspensión de la acción, quedando la conciencia lúcida, sin objeto, sin nada, se verá cómo en el trabajo matinal de oración o meditación es posible hacer unos instantes de silencio. Y así se va a ir alargando, ¿no? 1 minuto, 2 minutos. Un periodo breve de soltarlo todo no puede ser largo. A medida que se progresa en esta aptitud de mantenerse lúcido, el periodo de silencio se va a poder alargar hasta 15 minutos y más adelante incluso 30. Tomando conciencia progresiva de uno mismo. Como cuando se sale de una relajación profunda. Cuanto más consciente sea en la acción, mejor voy a hacer el silencio. Y cuanto mejor se produzca el silencio en mí, mayor será mi capacidad para la acción correcta, creadora, potente e inteligente. Así que la consigna es desarrollar la conciencia en todas las direcciones, hasta su culminación, actualizándola.
en un ir hacia el centro, en un pasar de lo que es manifestación a lo que es causa con mayúscula, de lo que es acción a lo que es esencia, de lo que es forma a lo que es silencio. Bien. Queda claro que para nosotros los problemas existen y adquieren fuerza porque estamos viviendo una mera superficie de nuestra personalidad. Pero cuando vivo la situación exterior como única realidad, esta situación adquirirá un carácter radical, básico, que lo mismo puede ser muy propicio en un momento que muy desagradable y alarmante en otro. En cuanto yo me doy cuenta que yo no soy solo esas reacciones, esa periferia que toca con el mundo, entonces descubro que soy dentro de mí, en un principio de conciencia, de voluntad, de energía, de inteligencia, de amor, y que este principio no depende en sí de las cosas, sino que es un principio que subsiste en mí. A medida que ahondo y penetro en esta zona central de mí mismo, descubro que el mundo exterior no afecta para nada mi conciencia básica. Pero en cuanto me distraigo y me alejo de esta identidad profunda y solo vivo lo externo, entonces estoy a merced de las circunstancias. Y la vida puede convertirse en una serie de conflictos, de dificultades que me abruman. Viviendo desde el centro, no es que las cosas sean distintas, porque muchas veces no podemos alterar el curso de las cosas, sino que las vemos totalmente distintas. Y ya dejan de ser un conflicto porque las vivimos desde lo que es la verdadera identidad. Energía, inteligencia, amor, felicidad. No es que yo en mi interior tenga un refugio donde esconderme del exterior. Es que mi interior es mi sede real, donde yo realmente soy y estoy. Y no he de recurrir a mi interior cuando las cosas externas van mal, sino que de tomar conciencia de este interior a cada instante, a cada momento. Entonces este interior se convierte en un medio de acción, no en un medio de refugio o protección. Vamos a verlo mediante una analogía. Supongamos que una persona tiene un capital de 100.000 pesetas o pesos, bueno, y lo arriesga todo en un negocio. Decide hacer un negocio, una aventura comercial y arriesga todo. Si ese capital es lo único que tiene la persona, vivirá todas las incidencias de su aventura con una gran zozobra, ansiedad, porque se está jugando todo su haber en ese orden material. Por lo tanto, el fracaso de la empresa puede significar su anulación económica. En cambio, si una persona dispone, por ejemplo, de 10 millones de pesos y utiliza 100.000 para un negocio, esta empresa no tendrá el mismo carácter dramático, acuciante, sino que será como un juego, una diversión, que pase lo que pase con su inversión, sabe que eso no va a afectar a su estabilidad económica. Exactamente igual ocurre cuando nosotros vivimos identificados con la situación en la que creo que yo valgo, en la medida que las personas, cosas y circunstancias van a mi favor, o de lo contrario. Cuando yo me vivo en razón de mi fuerza interior, de mi alma, de mi identidad profunda. ¿Cómo vivimos todos? Yo valgo en la medida que los demás me admiran, me aprueban, me dicen cosas bonitas.
que todo va viento en popa. Pero cuando yo vivo en razón de mi fuerza interior, de mi alma, de mi identidad profunda, a través de este trabajo de recogimiento, de silencio, de sintonía con Dios y conmigo mismo, voy descubriendo lo que realmente soy. Entonces lo que yo utilizo en mi acción diaria es una minúscula partícula de este capital que tengo fabuloso e inagotable. Y sé que lo que le puede ocurrir en un momento dado a mi modo de ser, de pensar, de actuar, no afecta mi realidad, mi fortaleza interior, mi riqueza. Entonces no me derrumbo. Se entiende, ¿no? Esta analogía, ¿no? Es bastante... En realidad toda nuestra vida obedece a un objetivo trascendental, algo que nos empuja, algo que nos anima. Y este objetivo profundo se desdobla en dos vertientes, la objetiva y la subjetiva. La objetiva, el impulso fundamental que nos mueve a desarrollar todas nuestras estructuras, a actualizar todas las capacidades que cada uno de nosotros trae a nacer en un estado latente. Hay en nosotros una tendencia innata a conseguir el pleno desarrollo de cada una de nuestras capacidades y potencialidades, en todos los planos o niveles de nuestro ser, en el físico, en el afectivo, el intelectual, el espiritual. La consecución de este pleno desarrollo constituye la vertiente objetiva, dinámica, operativa, ¿no? Pero la subjetiva consiste en la necesidad que sentimos de alcanzar la plena conciencia del sentido de nuestra realidad, de nuestro verdadero ser espiritual, nuestro yo espiritual. Al decir yo espiritual nos referimos al yo básico, que es el centro inmutable de donde emanan todos nuestros impulsos, sentimientos, tendencias, ideas, de la que procede toda noción de absoluto, de potencia, de plenitud, de amor, de unidad. Ambas vertientes, tanto la objetiva como la subjetiva, se complementan mutuamente. Pues según vayamos desarrollando y expresando nuestras capacidades mediante las actividades concretas correspondientes, iremos tomando conciencia de nosotros mismos, de nuestra potencia, de nuestra plenitud, de nuestro verdadero yo central. Solo en la medida en que nos aproximemos a la autorrealización nos sentiremos plenos, maduros y satisfechos, ¿no? Porque voy a saber que todo lo que puede ocurrir, ¿no? No afecta a ese que yo soy. A ver. Y para reflexionar, no olvidemos nunca, cuando nos encontremos en dificultades o trastornados por fracasos o desengaños, que estos son fuertes en la medida en que nosotros le damos fuerza. Y que en cambio estos problemas dejan de tener fuerza en la medida en que estamos abiertos a la verdadera fuerza, que es Dios. Entonces vemos que todos los problemas personales son como unas pequeñas burbujas que alteran la superficie del agua, pero que no afectan la masa del inmenso océano que somos.
Cuando estemos sufriendo por un problema, no demos o echemos la culpa a la situación, ni a las personas, ni a nadie. Es mejor descubrir que sufrimos porque no estamos viviendo la verdadera realidad de la situación, ni de nosotros mismos, ni de Dios. Mientras yo esté esperando mi satisfacción de las situaciones, estas me darán a cambio una satisfacción y 10 insatisfacciones. Si para sentirme feliz yo estoy esperando de las personas su apoyo, su consuelo, su afecto, su reconocimiento, por cada vez que reciba esto, seguramente recibiré 10 veces lo contrario. Y no es porque las demás personas sean malas, es porque de hecho cada persona tiene planteado el mismo problema. Nunca es por razones externas por lo que sufrimos. Nosotros sufrimos en la medida en que estamos alejados de nuestra fuente de vida, inteligencia y amor, felicidad. Y no se trata de palabras de consuelo, se trata de un mecanismo psicológico exacto. Cuando yo vivo la realidad directa de ese que soy, no ese que tengo, sino que soy, eso me libera de la fuerza que antes yo veía en las cosas, de las ilusiones, las desilusiones, las esperanzas, los desengaños. Me emancipa, porque sé que todo bien que yo pueda llegar a tener nunca me ha de venir de nada ni de nadie, sino que será un resultado que se producirá en mí por apertura, por mi reconocimiento y aceptación de la única realidad, del único ser. Uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque parece ser la voluntad de Dios no está de acuerdo con mi voluntad. La voluntad de Dios es que todos vivamos todas nuestras capacidades y que lleguemos a realizar el ser que somos. El ser que somos está comunicando sus propias cualidades todo el tiempo para que sean expresadas en nosotros y a través de nosotros. Este es el sentido concreto de la vida, de nuestra existencia. Este es nuestro verdadero destino. Pero solo lo podremos realizar si lo aceptamos, si nos atrevemos a dejar todas nuestras pequeñas inseguridades, nuestras huidas, nuestros mieditos, para abrirnos a lo eterno, a lo seguro, a lo real. Si tenemos esta posibilidad de vivir abiertos al infinito, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no echar fuera para siempre la estrechez mental y la pequeñez de sentimiento? ¿Por qué no echamos todo esto por la borda? Porque no queremos. Pero es la única manera en que nos embarcaremos de lleno en la aventura de buscar totalmente a Dios. Bien. Lo más importante, ¿no? Cuando uno cae, o sea, cuando cae, se tiene un problema en la vida, ¿no? No es protestar, que es lo primero que hacemos, sino levantarse y ponerse de nuevo en camino. Dios no se enfada con nosotros, aunque nosotros nos despistemos. De la misma manera que el sol no se enfada porque lo miremos con más o menos simpatía o le volvamos la espalda. El sol, que es luz, calor, vida, lo es
por su propia esencia y no va a variar por nada que ocurra debajo de él. Dios aún es más esa esencia de vida, de amor, de inteligencia, de poder. Dios nos está amando totalmente, de tal modo que su amor es lo que hace que yo sea yo. El problema solo está en mi capacidad de reconocerlo. Y cuando yo me olvido de esto, lo único que puedo hacer es volver a sintonizar. Bien. Bueno, aquí termina el recorrido por este bello libro de Antonio Blay. Y bueno, la próxima vamos a trabajar con otro libro de Antonio Blay. Es un legado que ha dejado Antonio Blay maravilloso y lo iremos recorriendo, ¿no? Tranquilos y desmenuzando cada una de sus enseñanzas. Bueno, gracias por acompañarme, a Romana que me acompañó todo este tiempo y nos veremos en la próxima.